En este video vamos a aprender algo que es muy importante y nos va a ayudar a entender la historia, porque la historia que se ha contado la humanidad no es correcta. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que cuando una persona blanca sube al poder supremo, se le llama rey. Cuando una persona negra sube al poder supremo, se le llama faraón. Cuando un asiático sube al poder supremo, se le llama emperador. Cuando un árabe o musulmán sube al poder, se le llama emir. Cada grupo étnico tiene un título diferente. Es decir, tú no le vas a decir al rey Carlos, tú eres un faraón. ¿Qué te va a responder el rey? Te va a decir, amigo, estás confundido. Yo soy un rey, no soy un faraón. O digamos que alguien escribe un artículo sobre el emir y en vez de decirle emir, le ponen faraón, el faraón de Qatar. Él va a decir, venga, pero es que yo no soy un faraón, yo soy un emir. Entonces los títulos no se cruzan, no se cruzan, es lo mismo. Tú no le vas a decir a un faraón, tú eres un emperador. Él te va a decir, no, yo soy un faraón. O no le vas a decir a un emperador chino, el emperador chino es un faraón. De seguro te manda a decapitar. Esa es la realidad. Entonces, ustedes deben entender que cuando la Biblia habla que Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, peleó contra Faraón, peleó contra una persona negra. Eso nos va a ayudar a entender la historia. Porque de los negros es de donde vienen los faraones. Entonces Jehová nuestro Dios peleó por Israel contra una persona negra. Y eso nos va a ayudar a entender la historia por completo. ¿Por qué? Porque en las películas que hacen del Éxodo ponen a Faraón blanco. Entonces, ¿de qué color eran los hebreos? Ponen los egipcios blancos, cuando eso no es correcto, ni siquiera es correcto por las pinturas que tú investigas sobre Egipto. Las pinturas que ellos tienen en sus paredes era pura gente negra y morena, porque los egipcios eran negros y morenos. Es realidad, es realidad. Entonces se están confundiendo, están blanqueando la historia y se están confundiendo, porque al final ustedes no entienden lo que Jehová hizo. Y lo que Jehová hizo fue lo siguiente. Miren, aquí vemos de que Jehová nuestro Dios peleó contra Faraón. Y los egipcios estaban, ¿qué? Sometiendo a los hebreos. ¿Cómo eran los egipcios? Negros. Ustedes lo pueden ver en los murales que ellos hacían. Ellos estaban sometiendo a los hebreos. A los hebreos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Jehová le dejó un mandamiento a Israel diciendo, acuérdense que Jehová los sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿qué ocurrió? Que los hebreos salieron con el poder de Dios a ser reyes. Y Faraón y su descendencia vinieron a pagar lo que habían hecho contra Israel. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Ahora entienden por qué desaparecieron los faraones? ¿Ven la diferencia? Porque ¿cómo vamos a poner que los faraones eran blancos y que los egipcios eran blancos? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la historia?
Ustedes mismos se han estado que enredando. Pero lo que hizo Jehová nuestro Dios fue que darle el pago a la descendencia de Faraón. Y ahora entendemos por qué pudieron ponerlos también sobre servidumbre. Esa realidad, al final teníamos que pagarlo. Teníamos que pagarlo. Duélanos, mucho o poco, teníamos que pagarlo. Es realidad. Es decir, lo mismo que nosotros les hicimos a ellos, Jehová permitió de que ellos nos lo hicieran a nosotros. Es una balanza. La justicia de Dios es la realidad. Al final estamos viviendo lo que nuestros padres le hicieron a sus padres. Es realidad. Por eso es importante la historia con los colores de la verdad. Porque si decimos, no, es que blanco por todos lados, o sea, que ellos eran blancos y también ellos eran blancos, entonces, ¿qué está pasando en la historia? Lo que ocurrió fue que ellos se debilitaron y vieron a pagarlo. Y los débiles se fortalecieron y pasaron a ser reyes. Eso es lo que ocurrió en la historia y esa es la verdad de la historia. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios hizo un cambio, que todos sabemos de que Jehová nuestro Dios sacó a Israel de Egipto. Y en la tierra prometida ya estaban los cananeos. Es decir, la historia de la Biblia no empieza con Israel, sino que empieza con Adán y Eva. Y Adán y Eva tienen a Caín. Y Caín es el primero que abre matriz. Es decir, es el primero en nacer. Porque Adán fue creado y Eva fue creada. Y Caín es el primero que abre matriz y él tiene la primogenitura. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Es decir, viene siendo el hijo directo de Jehová nuestro Dios. Pero Caín fue rebelde. Y por eso su descendencia pudo habitar la tierra prometida por más de 2500 años. Ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y ellos contaban los jubileos, tenían las fiestas del Señor, esperaban un Mesías, ellos esperaban un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Ellos esperaban a un Mesías, pero ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Los echó a África. Y en su lugar, todos sabemos de que Dios trajo a Israel y cambió personas blancas por personas negras. Cambió personas blancas por personas negras. Cambió a los cananeos por Israel. Todos somos conscientes de ese cambio, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que los teólogos, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, no tienen en cuenta este cambio. No tienen en cuenta ese cambio. ¿Para qué? Para entender de que Dios, Jehová el Señor, siempre ha sido una persona negra y que el Mesías debía ser una persona negra, porque recordemos que a los cananeos fueron los que primero habitaron la tierra prometida y a ellos se les prometió el Mesías primero, que era Melquisedec. Entonces, entendemos de que Dios cambió el pueblo, cambió a los cananeos, pero no cambió al Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo Melquisedec. Y Melquisedec llega y se despoja de su sacerdocio y llega como Jesús, Yeshua HaMashiach, que ese es su nombre. Ese es el nombre de él, pero él tiene un nombre sacerdotal, que es Melquisedec. Es decir, como Dios cambia los pueblos, cuando él llega, ya no están sus hermanos, sino que está ¿quién? Israel. Y por eso tú te das cuenta de que los rabinos decían, venga, ¿por qué este Mesías es negro? ¿Por qué el Mesías es negro? Y ellos entendieron de que los que estaban antes también estaban esperando el Mesías. Y era el Mesías de ellos, que llegó con ellos. ¿En dónde? En la tribu de Judá. Llegó siendo un judío, un judí. Pero ustedes deben saber de que el mismo Jesús es el mismo
Jehová entre nosotros, es el mismo Emanuel, Dios con nosotros. Es decir, todo lo que los judíos han estado hablando y diciendo, no, es que Jesús se acostó con Magdalena, tenía hijos y todo eso, mintiendo, mintiendo, lo están diciendo contra Jehová, porque Jesús es el auténtico tabernáculo de Dios. Es decir, todo lo que hablan los rabinos contra Jesús, que dicen que su nombre sea borrado de la existencia, lo están diciendo contra Jehová. Por eso la escritura dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Por más que me llaman el Altísimo, ninguno en absoluto me quiere enaltecer. Y por eso también dice la escritura, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec lo tienen ¿quiénes? Los cananeos, porque los israelitas tienen el orden arónico. Pero Jehová es del orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos, los negros, porque recordemos que Melquisedec es el rey de los cananeos. Y él fue el que bendijo a Abraham. Él bendijo a Abraham. Y ahora bien, aquí hay un problema enorme. Y yo se lo voy a anunciar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel debió llevar las buenas nuevas de que el Mesías nació. La profecía se cumplió. La profecía se cumplió ¿con quién? Con Israel. Porque a Israel se le dio el Mesías. Entonces, las personas blancas, ¿qué debieron hacer? Decirle a los que están en África, hey, el Mesías nació. El que ustedes también esperaban nació en medio de nosotros. Esa es lo que ellos debieron hacer, evangelizar. Pero los judíos no hicieron eso. Las personas blancas no hicieron eso. ¿Qué hicieron? Ocultarlo todo, decir no. Jesús es una persona blanca. Jesús es una persona rubia. Empezaron a ocultar la verdad. A ocultar a Jesús, a ocultarlo. ¿Para qué? Para que su nombre sea borrado. Y a decir, no, Jesús es una persona blanca. Y con eso descarrear las generaciones por completo. Cuando la Biblia siempre sigue diciendo, no, Jesús es negro de cabello blanco. Pero de todo eso Israel tiene que pagarlo y lo va a pagar con sangre. Esa es la realidad, lo va a pagar por completo. Porque han estado ocultando la verdad del Mesías y se lo han estado ocultando ¿a quiénes? A los hermanos de Jesús. Los que están en África son los hermanos de Jesús. Esa es la realidad. Que ellos tienen el orden de Melquisedec. Solamente ellos lo tienen. Porque estos de aquí tienen el orden arónico. Arónico, ustedes nunca debieron ocultar la verdad acerca de Jesús, que Jesús es negro de cabello blanco. Nunca debieron ocultarlo, sino que debieron predicarlo tal y como es Él. Porque los judíos creen que por ser descendientes del rey David, o por ser descendientes de Moisés, o por ser descendientes de Abraham, no van a entrar en el infierno. Están muy equivocados. Dios por ningún motivo toma por inocente al culpable. Si tú hablaste mal contra Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, Él te lo va a cobrar con creces. Te lo va a cobrar. Esa es la realidad. Los vivos tienen la oportunidad de arrepentirse, pero los muertos, lo que vivieron, vivieron. Entonces, eso es importante que las personas blancas deberán entender esto. De cuando Jesús vino, Él estaba mayormente rodeado por personas blancas. Es realidad, y ellos tenían que predicar la verdad a los africanos, que eran los cananeos, pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Le ocultaron toda la verdad a ellos, se la ocultaron por completo, lo ocultaron todo, y han estado pintando a Jesús blanco, a Jesús rubio, cuando Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que nosotros hacemos parte del cuerpo de Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, Él es la cabeza, y su cuerpo es el universo. Su brazo derecho son los cananeos y su brazo izquierdo es Israel. Es Israel. Por eso miren lo que dice Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
El orden de Melquisedec lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Y Melquisedec es el rey de los cananeos. Por eso él dice que Jehová es negro. Él es negro, porque él es, el cuerpo de él es el universo. Es el universo. Y los de Israel tienen el orden arónico. Jehová nuestro Dios no es del orden arónico, sino que él dice que él es del orden de Melquisedec. Él es cananeo. Cananeo, esa es la realidad. Ustedes lo deben entender. Por eso Israel no ha podido entender ese concepto. Y es que Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Él es un cananeo. Él es negro. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí lo podemos ver un poco mejor. Entendemos de que Jehová nuestro Dios, Él es la cabeza. El cuerpo es el universo. Faraón es el brazo derecho. E Israel es el brazo izquierdo. ¿Qué estaba ocurriendo? De que el brazo derecho, que es el brazo fuerte, estaba esclavizando o poniendo en servidumbre al brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Esa es la realidad. Entonces lo que hizo Dios fue darle la vuelta a los brazos, que es casi lo mismo que hizo Jacob cuando bendijo a Efraín y a Manasés. Cruzó los brazos y puso al blanco por encima del negro. Esa es la realidad. Entonces, ustedes deben saber de que nosotros, todos, ambos somos importantes para Jehová nuestro Dios. Todos somos importantes porque todos hacemos parte del cuerpo de Jehová nuestro Dios. Él es la cabeza, el universo es el cuerpo, Faraón es la mano derecha e Israel la mano izquierda. Y es importante tu mano derecha y es importante también tu mano izquierda. Entonces, ambos, pero Dios ha tenido bajo un castigo a su mano derecha. ¿Por qué? Porque Faraón alzó su mano contra Jehová, cosa que no se puede hacer. Ellos alzaron su mano contra Israel, alzaron su mano contra Dios. Y eso es un pecado enorme. Es como si tú le levantaras la mano a tu padre y a tu madre. Entonces, de alguna otra forma, los negros estamos bajo un castigo divino, esa es la realidad. Entonces, ahorita que Jehová nuestro Dios nos quita el castigo y nos empiece a enaltecer, a llevar a la parte más alta, los israelitas deben entender eso, que literalmente nosotros vendríamos siendo como hermanos, esa es la realidad, vendríamos siendo hermanos, porque un mismo Padre nos creó, Jehová el Señor,